En nuestra última sesión juntos consideramos la forma en que la Iglesia luchó para entender exactamente cómo hablar sobre la divinidad de Jesús. Y hemos visto cómo a través de una lucha intensa, tanto teológica como política, la Iglesia realmente consigue llegar y captar lo que las Escrituras, por lo menos lo que yo creo que las Escrituras enseñan acerca de la divinidad de Jesús. Pero de esa lucha, la Iglesia vino a hacer un hincapié bien intenso en la divinidad de Jesús. Por lo que, para mantener eso como crítico, y por supuesto lo es, llevó a la mente de muchas personas que surgiera la pregunta, entonces, ¿cómo entendemos su humanidad? Recuerden que hace un par de conferencias hablamos de que parte de la razón por la que María se convirtió en un centro de devoción para algunos cristianos en el pasado y en la época medieval fue en parte porque los cristianos no parece que realmente comprendieron que Jesús era verdaderamente humano. Y así María se convirtió en el ser humano que pudiera simpatizar, que pudiera entender. Y eso refleja el peligro de, en cierto sentido, deshumanizar a Jesús. Así la Iglesia comenzó a luchar con esta pregunta: ¿cómo puede ser que Jesús es humano, plenamente humano, además de ser completamente divino? Y una vez más, pueden ver, había un montón de caminos por donde ir mal. Y me parece tan cierto en la historia de la Iglesia como un amigo solía decir: ser un cristiano ortodoxo significa que usted camina por la cuerda floja. Y cuando estás en la cuerda floja hay dos maneras de caer. Puedes equivocarte en cualquiera de dos direcciones diferentes. Y probablemente en la teología podamos decir que puede caer en más de dos direcciones. Hay muchas maneras de hacerlo mal, por lo que la Iglesia estaba luchando con esta pregunta: ¿cómo podemos entender la humanidad en relación con la divinidad de Cristo? Y un teólogo dijo: bueno, él es realmente, esto es simple, Jesús es en parte divino y en parte humano. Hay una parte humana y una parte divina. Eso es simple, pero no es satisfactorio. Usted realmente tiene un Jesús que no es muy divino y no es del tono humano. Él es, como los teólogos latinos solían decir, un tertium quid, que es una tercera cosa, y no queremos una tercera cosa. Queremos a un Jesús que a la vez es totalmente divino y humano. Así la Iglesia comenzó a tratar de lidiar con esto. La Iglesia trató de pensar en esto. Y llegó un teólogo que pensó que podía ayudar a la Iglesia en esta discusión, un hombre con el nombre de Nestorio. Nestorio parecía ser un sacerdote con bastante éxito. Se convirtió en patriarca de Constantinopla. Los obispos de las iglesias grandes e importantes, Constantinopla, Antioquía, Alejandría, asumieron gradualmente el nombre de patriarca. Padre, gobernante, es lo que significa, una especie de patriarca, por lo que eran obispos. Ese en realidad era su título básico, pero debido a su papel, su importancia, la importancia de la ciudad, comenzaron a ser conocidos como los patriarcas. Y todavía hay un patriarca en Constantinopla y todavía está siendo considerado como el primero entre iguales entre los patriarcas de las iglesias ortodoxas orientales. Y así Nestorio era el patriarca de Constantinopla. De paso, esto no tiene relación alguna, pero usted querrá saberlo. El Papa, el título del Papa, es en realidad simplemente derivado de la palabra latina papá, que significa padre. Así que el título Papa por sí mismo no es un título de gran exaltación. Y en realidad había otros obispos de la iglesia primitiva que tenían el título de papa, así que por sí sola no establece nada en particular acerca de su oficio. Y el papa también, su oficio fundamental es obispo de Roma. Él sigue siendo el obispo de Roma y es a partir de ese título que él reclama otros poderes en la vida de la iglesia. Muchas veces he pensado, si alguna vez me presentan al papa, ¿cómo lo llamaría? Esto es incómodo porque yo no creo que debamos llamarlo Santo Padre. Solo Dios es el Padre Santo. Yo no creo que debamos llamarlo su santidad porque solo Dios es verdaderamente santo. Creo que pudiéramos llamarlo
Papa, pero eso podría ser un poco brusco. ¿Cómo está, señor Papa? El título que pensamos que los protestantes siempre deben usar es Pontifex Maximus. Maximus. Ese es el título que lleva con orgullo. Por lo general es traducido al español como sumo pontífice. Usted ha oído que se le refiere como pontífice, el sumo pontífice. Eso es un título que puede ser utilizado con una conciencia más limpia porque es un título pagano. Quizá me voy a meter en problemas con esto, pero es un buen título para el Papa, y así que cuando usted puede parecer muy respetuoso cuando lo conozca y le llame Pontifex Maximus. Muy bien, salimos del camino. Regresamos al camino. Nestorio es el patriarca de Constantinopla. Nestorio quiere defender toda la divinidad de Cristo y él quiere defender la completa humanidad de Cristo. Y así comienza a hablar como si hay dos personas en el cuerpo de Jesús. Una persona humana y una persona divina. Y que están unidos solo en un tipo de acción común, en una voluntad común, no que tienen una sola voluntad, sino que están unidos por un propósito común. Ahora, esa es la acusación contra Nestorio, que termina con dos personas en Jesús. Si realmente él dijo eso, o si lo dijo claramente, eso es discutible. Yo solía preguntar en un examen, ¿fue Nestorio un nestoriano? Y usted puede argumentar en ambos sentidos. Es el tipo de pregunta que le gusta a los estudiantes. No hay una respuesta equivocada. Nestorio era muy sincero, era muy honesto, fue muy elocuente como predicador. Él era muy celoso de la ortodoxia. Lo único que faltaba era que en realidad no tuvo un juicio teológico muy bueno. Y eso es una especie de debilidad en un teólogo. Y por lo que él se abrió a sí mismo a la crítica de este fracaso de ver cómo Jesús puede ser una persona. Porque lo que viene a través de la Escritura no es así. Jesús no es dos personas en un cuerpo, es realmente una persona. Y Nestorio llegó a ser muy atacado por el patriarca de Alejandría, un hombre llamado Cirilo. Ahora, aquí es donde sale uno de los lados feos de la vida de la iglesia. Nestorio es el patriarca de Constantinopla. Desde el punto de vista de Cirilo en Alejandría, Constantinopla es una especie de recién llegado en la ciudad, pero ahora se convertiría en la capital del imperio y se llama la Nueva Roma y se ha convertido realmente en la ciudad más importante del imperio. Y así, Cirilo siente celos de Nestorio, está celoso de que Constantinopla está comenzando a eclipsar a Alejandría en términos de ser el patriarca más importante, y así Cirilo está buscando una razón para rebajar a Nestorio. Y en este asunto de tratar de hablar de dos personas en Cristo, Cirilo piensa que ha encontrado su talón de Aquiles en Nestorio. Un historiador pone a Cirilo como entendido, energético, ambicioso y orgulloso. No es una buena combinación, menos en un patriarca. Y así empezamos a tener este tipo de tensión y guerra, donde Cirilo insiste en que tenemos que ver a Jesús como una sola persona. Y cualquier confusión en esto por parte de Nestorio es intolerable. Y eso es lo que Cirilo comienza a discutir. Y aquí que llegan a la conclusión de que necesitamos otro concilio ecuménico para tratar de lidiar con eso. Y así el tercer concilio ecuménico es celebrado en Éfeso en el 431. Así que hemos tenido un concilio en el 325, otro concilio en el 381 y ahora un concilio en el año 431 en Éfeso. Y Nestorio debía saber que la celebración del concilio en Éfeso iba a ser en su gran desventaja. A pesar de que Éfeso estaba en Asia Menor y por lo tanto relativamente cerca de Constantinopla, se había convertido en un gran centro de la devoción a la Virgen María. Y es muy interesante que Éfeso en días paganos
había sido un gran centro de devoción a Artemisa, la diosa, y a medida que los paganos han estado viniendo a la iglesia durante un siglo después de la conversión de los emperadores, han traído con ellos, a mi juicio, muchas de estas actitudes paganas, y por lo tanto hay una gran devoción a la Virgen María en Éfeso, y Nestorio había ofendido a estas personas porque a María se le había dado el título de Theotokos. A los camarógrafos les encanta cuando escribo en griego en la pizarra, así que lo hago para ellos. Theotokos, que literalmente significa portador de Dios. Y ese título de María es frecuentemente traducido al español como Madre de Dios. ¿Alguna vez han oído ese título para María, que ella es la Madre de Dios? En el sentido estricto, no es un mal título, porque el bebé que ella llevaba era divino. Theotokos no enseña que María fue la fuente de su divinidad, solo que el hijo que llevaba era divino. Bueno, Nestorio vino y le dijo, bueno, usted sabe que ese título es un poco vago, un poco incierto, porque habría que decir que María es Christotokos, el portador de Cristo. Ahora, por supuesto, Nestorio tiene razón. Es cierto que no hay nada malo con el título Christotokos, que dio a luz a Cristo, pero esto fue visto por mucha gente en Éfeso y en otros lugares como un esfuerzo para disminuir el nivel de María y para reducir su importancia, para eliminar su centralidad en la religión cristiana, lo que significa que un montón de gente en Éfeso estaba fuera para atrapar a Nestorio, estaban enojados con él, no solo en este tema que Cristo era dos personas, pero en esto más amplio de que ahora él está haciendo a su piedad y su forma de entender la verdad. En cualquier caso, después de mucho alboroto y disputas, grupos compitiendo en el concilio adoptó una postura en contra de Nestorio. Fue depuesto, fue condenado, y la iglesia por un tiempo se fracturó. Fue un momento muy triste en un sentido. En cierta manera, se podría decir que Nestorio se lo merecía, que había causado muchos problemas, que había traído muchos dolores de cabeza sobre sí mismo. No había sido muy claro teológicamente, pero probablemente fue más maltratado de lo que realmente merecía. Y la iglesia fue realmente sacudida. Hubo una alienación real entre algunos de los seguidores de Nestorio y algunos que habían seguido a Cirilo, y no se resolvió en el año 431. Continuaron las tensiones, pero a pesar de que el pobre Nestorio fue abandonado en el proceso, los líderes de la iglesia se reunieron después en el año 433 y ocurrió una declaración de compromiso que esperaba reunir a la iglesia. Y en cierta medida lo hizo, y la declaración de compromiso fue: entendemos que Jesús es una persona con dos naturalezas. Una persona con dos naturalezas. Él está unido como una sola persona con una naturaleza totalmente divina y una naturaleza completamente humana. Y esto, en última instancia, sería el camino a seguir para la iglesia. Este es el gran compromiso que finalmente sería aceptado en el gran Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia en el año 451. Así que este es un momento muy importante en la vida de la iglesia, y es interesante cómo el lenguaje ha cambiado. Sobre la Trinidad decimos una naturaleza con tres personas, y con la cristología decimos una persona con dos naturalezas. Pero en realidad es bastante claro que lo que quieren decir con las dos naturalezas es: Jesús posee todo lo que es esencial para ser Dios, y todo lo esencial para ser un humano, Jesús lo posee. No es deficiente en su divinidad en ninguna manera, es completamente Dios, y no es deficiente en su humanidad en ninguna manera, Él es completamente humano. Y eso es tan importante si queremos entender no solo la persona de Jesús, sino también su obra. Jesús tiene que ser plenamente humano para ser un sustituto para los seres humanos.
Jesús no puede ser un salvador de los seres humanos si no es humano. Él tiene que tomar nuestra naturaleza sobre sí mismo para ser nuestro salvador. Y la iglesia tomó el sentido de eso. La iglesia entendió que tenía que ser uno con nosotros para ser realmente un sustituto y un sacrificio por nosotros. Así que a veces miramos atrás y decimos, todo este debate acerca de la Trinidad, todo este debate sobre la cristología, la persona de Cristo, ¿realmente importa? Sí, realmente importa. Realmente importa no solo en la comprensión de quién es Él, pero realmente importa en la comprensión de su obra. Porque si Él no es completamente divino, los últimos teólogos con razón dicen que Él no puede soportar la ira infinita de Dios contra el pecado. Pero si no es plenamente humano, en realidad no puede deber la deuda que tiene que ser pagada por los seres humanos. Y por eso tiene que ser ambas cosas para llevar a cabo nuestra redención. Es particularmente Anselmo, el gran teólogo medieval, que escribió sobre esto en su famoso tratado Cur Deus Homo. ¿Por qué el Dios hombre? ¿O por qué Dios se hizo hombre? Bueno, porque solo Dios puede salvar. Pero tenía que salvar como un ser humano, porque solo la humanidad tenía la deuda. Y así estas cosas son realmente fundamentales para la comprensión de nuestra redención. Después que Nestorio fue condenado, surgió entonces una especie de rama radical del punto de vista de Cirilo, que decía, Jesús no es solo una persona, sino que es una sola naturaleza. Y este punto de vista llegó a ser conocido como el punto de vista monofisista. Del griego mono para solo y physis, que significa naturaleza. Él es una persona con una naturaleza. Estas personas que reaccionaron contra Nestorio dijeron, no queremos ninguna dualidad en Jesús, queremos que Él sea absolutamente unido. Queremos que sea una sola cosa, eso es crucial. El peligro de la posición monofisista es que una vez más la humanidad comienza como a perderse en la divinidad. El acento recae tanto en la divinidad que parece hasta cierto punto que la humanidad se ha perdido. Y si tuviéramos más tiempo podríamos hablar de esto más, pero tendrán que confiar en mí en esto. Esa era una tendencia entonces donde una vez más estaba siendo menospreciada la verdadera humanidad de Jesús. Pero eso fue muy atractivo en ciertas partes del imperio. Era muy atractivo en Alejandría, en Egipto. Era muy atractivo para algunos en Armenia y en un sentido real, aún en Calcedonia en el 451. Se resolvió la cuestión para la mayoría de los cristianos en la iglesia primitiva, y desde entonces para que todos los ortodoxos orientales, todos los católicos, los protestantes ortodoxos aceptan la decisión de Calcedonia, que Jesús es una persona con dos naturalezas, hay grupos que no lo aceptaron. Particularmente en Egipto, fue probablemente el mayor centro de la resistencia, y trágicamente esto significaba que Egipto le daba cierta bienvenida al Islam cuando llegó, ya que los liberó del yugo de Calcedonia y del patriarca de Constantinopla. Los egipcios no se hicieron musulmanes, la mayoría permaneció cristiana durante 400 años después de que el Islam llegó a Egipto. Pero su tendencia monofisista quería decir que estaban contentos de haberse deshecho de los romanos cuando llegaron los musulmanes. Creo que cambiaron de opinión más tarde, pero al principio esto se complicó la vida política en el imperio. Y una vez más, como una nota al pie, hay 8 millones de cristianos en Egipto que siguen siendo descendientes de estas personas todavía al día de hoy. Usted sabe que leemos que Egipto es un 90% de musulmanes, eso es mucha gente, pero el 10%, que son 8 millones de personas, son cristianos, siendo descendientes de estos días de la iglesia primitiva en Egipto, por lo que es interesante ver cómo la historia de estas cosas sigue y sigue para influir en el mundo moderno en formas diferentes.
Por lo tanto, la iglesia ha llegado ahora a este reconocimiento de quién es realmente Jesús en relación con Dios y en relación con el hombre. Y es crucial, ya que establece que Él es divino y nos comprende totalmente y es humano. Y Él puede ser nuestro Salvador en su totalidad debido a que es en su muerte en la cruz. Es en su cuerpo y la sangre que se hace nuestra redención. Es en su naturaleza humana, en primer lugar, que nuestra redención se logra por nosotros. Y esto es tan importante y es en última instancia un triunfo de la religión bíblica. Una vez más, si nos fijamos en la Biblia no nos dice en términos técnicos exactamente cómo podemos entender la relación de la humanidad y la divinidad de Jesús, pero cuando usted lee la Biblia, nada puede ser más claro que Jesús es divino, según la enseñanza bíblica, y que Jesús es humano, según la enseñanza bíblica. Jesús lloró, Jesús sintió hambre, Jesús durmió, Jesús murió. Él era un ser humano, y eso es muy importante para entender quién Él era. Ahora, tengo un examen para ustedes. Después de que este asunto monofisista fue enfrentado, surgió un nuevo problema que se llamó la controversia monotelista. Bueno, les advertí que estas palabras técnicas son diseñadas para mantener a los teólogos empleados porque alguien tiene que estar capacitado para definirlas. Y esta es la pregunta, ese es el debate entre los monotelistas. ¿Cuántas voluntades tiene Jesús? ¿Tiene Jesús una voluntad? ¿Y eso es lo que significa monotelista? ¿O una sola voluntad? ¿O estaban los diotelistas en lo correcto al decir que Jesús tiene dos voluntades? Ahora usted puede estar sentado allí pensando, a mí realmente no me importa, y puedo entender esa reacción, pero eso es una especie de prueba. Ve, y siempre estoy intrigado en el seminario porque hago que los estudiantes voten. Nadie se puede abstener, tienen que votar, y ellos usualmente son monotelistas o diotelistas. Por lo general los diotelistas son la mayoría, y me da una gran oportunidad para decir, ustedes son un grupo de herejes. Siempre es importante poner a los seminaristas en su lugar, tratar de humillarlos. El diotelismo se convirtió en ortodoxia, porque si Jesús no tiene una voluntad divina en realidad, Él no es completamente divino, ¿no? ¿No es la voluntad una parte esencial de la naturaleza del ser divino? Y si Jesús no tiene una voluntad humana, entonces Él no es real y completamente humano, ¿o sí? Cuando Él resiste la tentación en el desierto, si solo tiene una voluntad divina, ¿no es mucho más fácil resistir la tentación que si al igual que Adán tiene que ejercitar una voluntad humana, ser plenamente humano, tiene que enfrentar la tentación y resistirla? Ahora, nunca las dos voluntades en Jesús operan en contradicción entre sí, en oposición la una contra la otra, siempre están unidas en su persona. Esto es una manera de probar si vemos que Jesús es completamente humano. Para ser plenamente humano, Él tiene que tener una voluntad humana. Así que llegamos al final aquí y podemos ver estos dos temas importantes con los que la iglesia primitiva tuvo que luchar. Y no es de extrañar que tomó décadas y luchas para la iglesia primitiva pensar en esto. Y para nosotros ahora en retrospectiva puede parecer fácil y un poco obvio, pero lo que realmente debemos sentir es una inmensa gratitud a la iglesia primitiva por haber pensado tan cuidadosamente, tan profundamente y tan bíblicamente acerca de estas cosas. Así que vamos a parar ahí por ahora. Bienvenido de regreso a nuestra clase de Historia de la Iglesia y queremos continuar nuestro estudio de cómo en el siglo IV algunos cambios drásticos comenzaron a ocurrir en la vida de la Iglesia. Y eso fue debido a la conversión del emperador Constantino, en primer lugar, y cada vez más el cristianismo fue injertado en la vida y el carácter del imperio, que es uno de los importantes cambios que se produjeron. Otro cambio muy importante que se llevó a cabo en el siglo IV fue una división creciente entre el occidente y el oriente, y el gran ejemplo de esto es Agustín. Después de Orígenes,
Claramente, el teólogo más importante en el periodo de la iglesia primitiva de Occidente es Agustín. Pero Agustín es de poca importancia para la iglesia oriental. Y eso es una señal de lo importante que fue el cambio en el tiempo de Agustín, la división entre la teología oriental y la teología occidental, y allí empieza a surgir. En realidad no es que la iglesia se divide, la iglesia permanecerá unida, al menos formalmente, durante otros 5 o 6 años, pero cada vez hay un distanciamiento creciente teológico entre la iglesia oriental y la iglesia occidental, y Agustín es una especie de principio y modelo de eso. Ahora, la pregunta siempre surge: ¿cómo se pronuncia su nombre? Y todos sabemos que la gente realmente inteligente dice Agustín. Sin embargo, Sinclair Ferguson me dijo una vez que en Inglaterra le dicen Agustín, pero en Escocia le dicen Agustín. Así que claramente Agustín es la pronunciación anglicana y Agustín es la pronunciación presbiteriana. Así que siendo R.C. Sproul presbiteriano, nos quedaremos con el latín Agustín. También en latín se dice así, Agustín. Y me parece Agustín el más adecuado, aunque es la forma de hablar un poco menos elegante. De alguna manera, eso es lo que voy a hacer. Ahora, justo antes de que consideremos a Agustín, es importante darse cuenta de que la iglesia está unida por ciertas cosas. Aunque esta división entre Oriente y Occidente está a punto de establecerse, está unida en que los obispos son el ministerio clave de la iglesia. Eso se desarrolla a través de los siglos, y eso es cierto desde la perspectiva de Oriente y Occidente. Está unida en que el Espíritu Santo está en la iglesia institucional. El Espíritu Santo se encuentra en la iglesia. Cipriano, alguien que tuvimos que saltar porque vamos rápidamente, dijo la siguiente frase: fuera de la iglesia no hay salvación. Y tanto en Oriente y en Occidente en general creyeron eso. Fuera de la iglesia institucional no hay salvación. La Confesión de Fe de Westminster dice eso. Los protestantes también lo enfatizaron. Estamos conectados con esa herencia, la importancia de la iglesia institucional. Pero también los cristianos llamados a estar en la iglesia, hemos dicho mientras avanzamos cuán importante fue la Biblia en la discusión de varios temas que hemos visto hasta aquí. Así que la pregunta surge naturalmente: ¿qué de la Biblia? ¿Qué Biblia usaba la iglesia antigua? ¿Cómo entendemos la presencia de la Biblia en la iglesia primitiva? Hay un par de asuntos que tenemos que tratar. Uno de ellos es el Antiguo Testamento. Finalmente, la iglesia en el este y el oeste aceptaría el canon del Antiguo Testamento que nosotros tenemos como iglesia protestante, más los apócrifos. La razón en parte por lo que la iglesia abrazó los libros apócrifos, y la razón en parte por lo que la iglesia antigua abrazó los libros apócrifos, fue porque realmente sentían que los judíos habían quitado las referencias mesiánicas del Antiguo Testamento para hacer la difusión del cristianismo más difícil. Esto no era cierto, pero eso es lo que mucha gente creyó en la iglesia de la época antigua, y pensaron que los apócrifos fueron rechazados por los judíos en gran parte porque pensaban que había referencia a Cristo en ellos. Creo que los protestantes tenían razón en el momento de la Reforma al decir que el Antiguo Testamento fue reconocido por el pueblo del Antiguo Pacto y debemos aceptar el canon del Antiguo Testamento que el pueblo del Pacto aceptó. Y eso es lo que tenemos hoy en día en nuestra Biblia protestante. La pregunta más interesante en un sentido es sobre el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos llegar a tener el canon del Nuevo Testamento que poseemos? Ahora, no tenemos una lista de los libros canónicos del Nuevo Testamento con solo los 27 libros que hoy tenemos. El primer dato concreto que tiene esa lista es una carta escrita por San Atanasio en el año 367. Y es muy tentador para decir, wow, el 367, eso es muy tarde, ¿no? No teníamos una Biblia hasta el 367 y hubo un concilio en el oeste que no definió los libros de la Biblia hasta el
382. ¿Acaso no tuvimos una Biblia hasta el 382? ¿Qué pasó con todas estas discusiones teológicas que vimos? ¿A qué se refirieron? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la formación de la aceptación del canon del Nuevo Testamento y luego hablar teológicamente sobre nuestra manera de entenderlo. Lo primero que podemos reconocer en el estudio de la historia de la Iglesia es que ya en el año 100 la Iglesia ampliamente había recibido los 4 evangelios y 10 de las epístolas de Pablo como escritura autoritativa. En esa misma época, aunque no tan ampliamente aceptadas, pero sí bastante recibidas, fueron las epístolas pastorales de Pablo, los Hechos de los Apóstoles, Primera de Pedro, Primera de Juan y el libro de Apocalipsis. Así que cuando usted piensa en eso es bastante del canon del Nuevo Testamento. Si pudiera sumar más rápido, pudiera darles ese total: 17, 18, 19, 20, 21 libros de los 27 fueron aceptados para el año 100. Ahora bien, es cierto que hay otros libros que competían por la posición canónica. Hubo libros que en varias regiones de la Iglesia se pensaba que eran inspirados. Y así, por ejemplo, la primera carta de Clemente fue aceptada en Corinto. El libro llamado Didache fue aceptado en Siria. La epístola de Bernabé fue aceptada en Alejandría. Otra obra llamada El Pastor de Hermes fue aceptada en Cartago. El Apocalipsis de Pedro fue aceptado en Roma. Por lo que estaban estos libros allí que compitieron brevemente para su inclusión en el Nuevo Testamento, pero lo que vemos es que no todos ellos tuvieron una aceptación regional. No hubo realmente una aceptación universal de ninguno de estos libros y finalmente ninguno de ellos fue aceptado. Para el año 200, podemos decir que el canon del Nuevo Testamento estaba bastante ordenado, con ciertos libros todavía inciertos. Un número muy pequeño: Santiago, Judas, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Segunda de Pedro y Hebreos. Estaban todavía inciertos en la mente de algunos cristianos en algunos lugares. También es interesante que en el 200 se dudaba más del libro de Apocalipsis que en el año 100. Eso ha llevado a algunos eruditos a pensar que quizás la Iglesia entendió mejor el libro de Apocalipsis en el año 100 que en el 200. Que tal vez algo de la clave del libro ya no estaba tan claro en la vida de la Iglesia. En cualquiera que sea el caso, lo que podemos ver es que el verdadero núcleo del Nuevo Testamento estaba ya bien establecido en el año 100 y plenamente establecido en el año 200. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esto teológicamente? Lo que Roma quiere hacer con esto es que no tengamos una Biblia si la Iglesia no nos ha dado la Biblia. Que la autoridad de la Biblia, por lo tanto, se basa en la autoridad de la Iglesia. Ese es el argumento de Roma, de modo que todo este argumento protestante de la sola Escritura se derrumba cuando nos fijamos en la historia de la Iglesia, porque es realmente la Iglesia que nos da la Biblia. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese argumento? En primer lugar, cuando Roma hace un argumento, siempre hay que escuchar con atención la forma en que Roma usa la palabra iglesia. Porque lo que generalmente Roma quiere decir con la Iglesia o es el Papa o los concilios de la Iglesia, la vida oficial de la Iglesia. ¿Y será cierto que recibimos el canon del Nuevo Testamento de la acción oficial del liderazgo de la Iglesia? Y la respuesta es simplemente no. Eso no es lo que ocurrió históricamente. Históricamente, podríamos decir, de alguna manera hemos recibido la Biblia de la Iglesia, pero cuando decimos que entendemos que la hemos recibido de los fieles en la Iglesia, que la recibimos de hermanos y hermanas en Cristo. La recibimos porque la Iglesia, no en su liderazgo, sino en la Iglesia en su conjunto, reconoce que Dios estaba hablando a través de estos libros. Y yo diría que la palabra teológica fundamental clave es la palabra reconocer. La función de la Iglesia no es hacer libros autorizados. La función de la Iglesia no es hacer libros inspirados. La función de la Iglesia, como personas creyentes, es reconocer que Dios ha inspirado un libro donde Dios ha hablado. Y una de las cosas más increíbles de la historia de la Iglesia antigua es que la Iglesia llegó con el tiempo a un acuerdo completo sobre los libros del Nuevo Testamento.
No fue en muchas cosas que la iglesia llegó a un completo acuerdo en el mundo antiguo, pero llegaron a este reconocimiento que los 27 libros del Nuevo Testamento eran de hecho la misma palabra de Dios, y hasta donde pienso, apoyando la posición romana de que de alguna manera la iglesia en su ministerio oficial debe determinar cuál es el canon de las escrituras. Creo que la opinión protestante de que el pueblo de Dios reconoce la voz del Padre en estos libros inspirados y los aceptan, eso es reconocible. En un sentido profundo, es la Biblia que hace la iglesia, no al revés. Ahora, históricamente, la iglesia, como la comunidad creyente, tenía que tener tiempo para reconocer esos libros, pero lo hicieron, y lo hicieron con acuerdo maravilloso. Cuando llegamos a este momento de creciente separación entre Oriente y Occidente están de acuerdo que la Biblia, el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios, autoridad de la iglesia, y que nada en la vida de la iglesia puede realmente ser contrario a la palabra de Dios. Por lo que la Biblia es la autoridad en la iglesia primitiva. Aunque existe una autoridad creciente, autoridad dada al oficio del obispo y de algunos de los patriarcas, aunque existe una cierta autoridad que desarrollará, y vamos a verlo, hablaremos de esto más tarde en la tradición, toda esa autoridad se reconoce claramente en la iglesia primitiva como subordinada a la Biblia. La Biblia es la autoridad, es la palabra de Dios en la iglesia primitiva. A menudo he pensado que es interesante y tal vez algo trágico que uno de los libros que tomó más tiempo en ser claramente reconocido es la Carta a los Hebreos. Porque la Carta a los Hebreos dice mucho acerca de cómo entender el Antiguo Testamento, cómo entender el templo, cómo entender el sacerdocio. Y yo creo que la iglesia se hubiera protegido de algunos de los errores en los que cayó si solo hubiera aceptado a Hebreos y hubiera permitido que Hebreos fuera más central entre ellos desde antes. Pero cualquiera que sea el caso, la Biblia es claramente la gran autoridad en la vida de la iglesia. Y algo más, eso es reconocido por el hecho de que todos estos obispos a lo largo de toda la historia de la iglesia primitiva, en primer lugar fueron predicadores. Y como predicadores predicaban la Biblia, expusieron la Biblia. Y eso muestra su gran sentido de la Biblia como la autoridad en la vida de la iglesia. Ahora, al llegar a Agustín, ya podemos ver los inicios de una diferencia de énfasis entre este y oeste. Y voy a ir a través de algunas de estas. Es un poco generalizado, pero las generalizaciones son útiles hasta un punto, por lo que no queremos exagerar esto, pero nos da un sentido de algunos de los diferentes estados de ánimo y el énfasis entre Oriente y Occidente. En el Oriente probablemente la doctrina más central fue la doctrina de la encarnación. Dios se hizo hombre. Ese fue el gran acontecimiento en la historia redentora que se destacó en el Oriente. Incluso algunos de los teólogos orientales irían más lejos al decir, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera venir a ser Dios. No en un sentido de ser deificado, sino en un sentido de ser reconciliado con Dios. Así que si vas a una iglesia ortodoxa griega hasta el día de hoy, muy a menudo junto al altar hay un ícono de María sosteniendo al bebé, testificando de la importancia de la encarnación en la vida de su teología. En el oeste, el evento más importante en la historia redentora es la crucifixión. Y sospecho que para todos nosotros viendo esta cinta, si se le pregunta, ¿qué es más importante, la encarnación o la crucifixión? La mayoría de nosotros, buenos teólogos occidentales, diríamos pues la crucifixión. La encarnación es solo un camino hacia la crucifixión. Pero ese es un énfasis diferente porque el este subraya la importancia de la unión con Dios realizada por Cristo en su encarnación, mientras que el oeste tiende a hacer hincapié en la obediencia a Dios, seguir a Dios. En ese sentido, la teología oriental tiende a ser más especulativa. Tuve esa experiencia hace unos años ahora. Había una iglesia protestante de los arminianos en la zona de Pasadena y me pidieron que viniera a hablar, una iglesia de trabajadores manuales. Les dije, ¿de qué quieren que les hable?
Queremos que hable de la encarnación y las naturalezas de Cristo. Nunca nadie había pedido hablar de la encarnación y las naturalezas de Cristo, pero estas personas siguen siendo orientales. Ellos todavía procuran la respuesta a estas preguntas. Las naturalezas de Cristo como las preguntas realmente interesantes. Y hay un tipo de actitud especulativa acerca de eso, mientras que en Occidente tendemos a ser más autoritarios o autoritativos. Cuando llegamos a la Trinidad, dígame qué creer y yo lo voy a aprobar. No quiero pensar en eso, no quiero repetirlo, solo usted hable del monoteísmo, dígame lo que se supone que debo creer y lo voy a creer. Es una diferencia entre Oriente y Occidente. Entre las diferentes actitudes, como resultado, la teología oriental ve las grandes doctrinas como Trinidad y Cristología, y en un sentido nunca se mueve más allá de eso. Tenemos una escuela cristiana en escondido. Un padre que es griego llegó a la escuela y esta fue su pregunta: ¿es usted trinitario? Cuando dijimos sí, entonces él estaba bien. Eso es lo que necesitaba saber sobre la escuela, si éramos trinitarios, somos ortodoxos. Él podía confiar sus hijos a nosotros. En el Oriente, la Trinidad, Cristología, estas son grandes doctrinas y ellos nunca en un sentido se mueven radicalmente más allá. En el Oeste, las doctrinas realmente cruciales vienen a ser la justificación y la eclesiología, y se convierten en grandes doctrinas debido a Agustín. Agustín es el que dirige la teología occidental en estos nuevos intereses como soteriología, si lo vemos más ampliamente, eclesiología, y sospecho que la mayoría de nosotros somos occidentales. Si queremos emocionarnos teológicamente es cuando surge algún problema relacionado a la salvación o la vida de la iglesia, mientras que cuando surge la Trinidad solo decimos, bien, díganos qué creer, y lo que nosotros estemos supuestos a creer, lo creeremos. No queremos pensar mucho. Pero hablar acerca de la salvación, apuesto que si nos fijamos en el catálogo de Ligonier, hay mucho más de la salvación y la iglesia que lo que hay de la Trinidad y Cristología. Somos los occidentales y somos así los occidentales. Y creo que no es demasiado decir que para la teología occidental, casi todo lo que la teología occidental es una nota al pie de Agustín, es su influencia. Saben que se hizo un famoso comentario: toda la filosofía occidental es una nota al pie de Platón y Aristóteles. Bueno, si eso es así, toda la teología occidental es una nota al pie de Agustín. Es la figura dominante y todos nosotros todavía estamos reaccionando a los planteamientos que él desarrolló. Y Agustín ha fascinado a los occidentales desde su propio tiempo. Dijo el filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre: Agustín es el primer hombre moderno. Ese es un tipo de afirmación sorprendente. Él vivió mucho tiempo antes de la historia moderna, pero Sartre dijo: Agustín fue introspectivo, y esa es la característica esencial del hombre moderno. Así que él es el primer hombre moderno. O los reformadores todos dijeron: es realmente el primer héroe de la reforma, porque entendía la salvación solo por gracia. Y muchos en el mundo medieval de la Iglesia Católica dijeron: bien, él es realmente el primer teólogo católico romano porque realmente entendía la Iglesia como la entendemos. Y es bastante notable que este hombre es aclamado por los modernos como el primer hombre moderno, por los católicos como el gran teólogo católico y por los protestantes como el gran teólogo protestante. Y eso, como ustedes saben, es bastante exitoso para destacar, así que vamos a dedicar algún tiempo, no tanto como el que yo quisiera, para poder ver y averiguar por qué tuvo este inmenso impacto en la vida de la Iglesia occidental. Nació en el 354 en África del Norte y su padre era un ciudadano romano de alguna posición y su madre era una mujer más nativa del norte de África, y su padre en el momento de su nacimiento parece haber sido un pagano y su madre cristiana. El nombre de su madre era Mónica, y más tarde en la vida de Agustín, Mónica sería el gran ejemplo del cristiano fiel. Mónica no era una mujer bien educada y por lo tanto él no dice que ella le había enseñado mucho, pero sí afirmó que tenía una gran sabiduría.
Y Agustín más tarde en su vida haría una distinción real entre personas que sabían mucho, o como él les llamó, saberlo todo, como si hubiese hablado español, personas que sabían mucho y personas que son sabias. Y dijo, hay personas que no saben mucho, pero son muy sabios, y hay personas que saben mucho y no son nada sabios. Y siempre veía a su madre como un gran ejemplo de una mujer que pudo no haber sido instruida, pero fue sabia y fue un gran ejemplo de oración. Nunca lo abandonó. Ella se mantuvo orando a pesar de que pasó por un periodo donde él fue realmente bastante rebelde. Era rebelde porque él, como comenzó a mostrar cuán brillante era su mente, su padre le dio una excelente educación, y cuanto más educado él fue, menos apreciaba el cristianismo que su madre había intentado enseñarle. Pensaba que el cristianismo era realmente para las personas que no son muy inteligentes. No es una religión que recomiendo a alguien que fuera realmente intelectual como él se estaba formando. En otras palabras, Agustín fue una especie de mocoso que, cada vez más impresionado por cuán inteligente era y lo bien educado que estaba en ese proceso, comenzó a mirar hacia abajo de la nariz a su madre. Y eso nunca había sucedido a nadie en la historia de la humanidad, quien pensara que era más inteligente que sus padres. Pero así comenzó él en este problema y comenzó a leer Cicerón. Ahora, eso es difícil de entender porque hoy nadie lee a Cicerón, y cuando lees a Cicerón en español es realmente cosa bastante aburrida, pero Cicerón sabía cómo escribir latín como poesía. Fue una magia para la gente que sabía leer latín. Cicerón los abrumaba con la belleza de su lenguaje, y cuando Agustín leyó a Cicerón, él fue profundamente conmovido. Cuando leyó la Biblia, pensó, cosa aburrida, la Biblia no puede alcanzar a la altura de la belleza de Cicerón. Siendo entonces un muchacho joven y hacia la edad adulta, se convenció que él era mucho más inteligente que su madre, que realmente iba en pos de una carrera intelectual, que el cristianismo es para gente ignorante, no educada, y él va a hacer algo más de sí mismo. Por lo que llega a esa convicción, y luego a los 18 años, él toma una concubina y luego se une a un culto, el sueño de cada madre para su hijo, ¿verdad? Suena como un hombre moderno, ¿no creen así? Son todas estas cuestiones que entran en la vida de Agustín. Su madre era o está realmente preocupada por él y estaría orando por él y vivirá para ver al Señor tomando el control de él y transformarle, pero él ingresa a ese culto, el maniqueísmo. Pretende ser una forma de cristianismo, pero al mismo tiempo más intelectual. Era casi una especie de gnosticismo que afirmó conocimiento secreto, alegó que el mundo entero se divide entre quienes siguen a Dios y quienes no les siguen, en hijos de la luz y aquellos que eran hijas de la oscuridad. No era una religión sensible, y Agustín entonces descendió por ese camino, como ven, orgulloso de su logro intelectual, inmoral, según las normas de su madre, y ahora inmerso en este culto. Pero el culto no le podía satisfacer, y mientras estudiaba más, porque era tan brillante, se trasladaba fuera del culto, habló con el miembro líder del culto, y se convenció de que esa persona no sabía lo que estaba hablando, y eso dejó a Agustín permanentemente sospechoso de los intelectuales durante un tiempo, y después se convirtió en un escéptico y decidió convertirse en un gran orador. Podía argumentar a ambos lados de un caso y pensó que eso es lo que su vida sería, un gran orador. Argumentando un caso si le pagaban, argumentando el otro si le pagaban, y realmente convencido de que no se podía conocer la verdad. Y ahí era donde estaba hasta que se trasladó desde el norte de África a Italia. Y así llegamos al final de esta reflexión sobre Agustín. Vimos sus inicios en un sentido no muy prometedor en términos de su capacidad intelectual, pero no prometedor en términos de su fuerte rebelión contra la fe en que su madre trató de criarlo. Pero cuando volvamos tendremos una palabra más alentadora que decir de Agustín. Gracias.
Bueno, volvemos a hablar de Agustín. Hemos visto las luchas de su juventud y después haberse formado como un gran orador público, un gran retórico como fue conocido en el mundo antiguo, capaz de discutir sobre un caso de política, un caso legal, en cualquiera de las dos partes, se encamina para hacer su fama y fortuna en Italia. Y aproximadamente a la edad de 30 años llega a Milán esperando tener una brillante carrera y pronto descubre que se había regado la voz de que había un predicador importante en Milán y que ese gran predicador es Ambrosio. Ambrosio tiene un profundo efecto sobre Agustín porque él es capaz de mostrar una cierta sofisticación del cristianismo. Es capaz de demostrar que no todos los cristianos son incultos, que no todos los cristianos son incapaces de hablar con elocuencia, y el poder de Ambrosio como un predicador comienza a atraer de nuevo a Agustín hacia la consideración del cristianismo, y empieza a pensar en el cristianismo como una opción viable. Su gran problema es que no siente que él puede controlar sus deseos sexuales y por lo tanto siente que no puede realmente volver a la iglesia. Y esa es la lucha en su vida que le conduce a la famosa historia de su conversión. Está sentado en un jardín y escucha y está leyendo curiosamente la vida de San Atanasio de San Antonio, el primer gran ermitaño en Egipto, y está leyendo acerca de la vida monástica de San Antonio, y él dice que él comienza a escuchar una voz como un niño jugando sobre la pared, repitiendo las palabras tolle lege, tolle lege, tolle lege. En latín, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y él va y toma el libro de Romanos y así llega a Romanos 13:13. Andemos como de día, no en orgías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para la carne para satisfacer sus deseos. Y ese es el momento en que Agustín se ve a sí mismo como convertido. Ahora es interesante cuando vemos atrás y miramos a Agustín. De hecho, hay varias conversiones en él, y eso es importante si tuviéramos tiempo para hablar toda la historia de la conversión y la reflexión sobre la conversión, pero en primer lugar él se convierte intelectualmente por la predicación de Ambrosio, y esta famosa historia es la que Agustín llamaría su conversión moral. Ocurre el cambio moral en este momento, pero él sigue adelante y dice que hay una tercera conversión crítica para él, y esa es su bautismo, su conversión sacramental. Y Agustín deja claro en sus confesiones, su famoso libro de introspección, que en realidad él no se refiere a sí mismo como convertido hasta que se bautizó. Es el momento de su identificación con la iglesia, es el momento en que él realmente cambia. Así que él regresa después de su bautismo. Su madre ha muerto después de haber oído que fue bautizado. Regresa a África en el año 388 y 3 años después es ordenado como sacerdote. 4 años después es elegido como obispo de la pequeña ciudad de Hipona. Y ahí es donde va a permanecer el resto de su vida hasta el año 430, cuando muere. Vivirá el resto de su vida como obispo allí, es decir, que está viviendo su vida como predicador y pastor en ese lugar. Y un gran escritor, un gran teólogo que influirá cada vez más a los que le rodeaban. Y él escribe abundantemente, y quiero decir que es increíble cuando pensamos que todo fue escrito a mano, tiene que ser copiado a mano, volúmenes y volúmenes, grandes volúmenes de su obra que logró e hizo un profundo impacto sobre la iglesia. Uno de sus primeros escritos fue llamado sobre la libertad de la voluntad, y a veces nos dicen nuestros amigos católicos romanos que Agustín enseñó la libertad de la voluntad. Y si usted vuelve atrás y lee ese tratado, lo que usted descubre no es sobre la libertad de la voluntad, sino sobre la realidad de la voluntad. Lo que él realmente argumenta es que la gente tiene una voluntad y no es determinada por alguna forma mecánica externa. Tenemos que usar nuestra voluntad. Dios espera que la usemos, pero pone de manifiesto
en todos sus escritos que el camino de regreso a Dios ocurre cuando Dios, por su gracia, por medio de su Espíritu, obra en nuestra voluntad para acercarnos a Él. Y uno de sus libros más importantes es Las Confesiones. Les recomiendo que las lean. Es muy fácil de leer, es atractivo, es serio cuando habla de cómo Dios lo buscó a Él. Y justo desde el comienzo, a partir del segundo párrafo del libro, dice una de las frases más famosas que él dijo. Escribe: porque tú nos has hecho para ti, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que no descansen en ti. Esa es una de las grandes observaciones. Hemos sido hechos para tener una relación con Dios y nunca estaremos satisfechos hasta que estemos en esa relación con Dios. En cierto sentido, él vio esto como el gran fundamento de toda la predicación, toda obra apologética de la iglesia. La gente sabe que no está completa. Es posible que tengan éxito cegándose para no reconocerlo, pero en el sentido más profundo, estamos hechos para Dios, estamos hechos en latín, esto es muy direccional, estamos hechos apuntando hacia Dios. Estaremos inquietos hasta que descansemos en Él. Por lo que su confesión es en realidad la historia de su inquietud hasta que encuentra a Dios. Y yo quiero hablar un poco acerca de una de las afirmaciones realmente notables en la confesión. En la tradición platónica de la Iglesia, el mal era visto como un fracaso para amar correctamente. En otras palabras, yo elijo el mal porque me gusta algo inferior y me olvido lo que debería ser mi amor superior. Así que si yo me robo algo, lo robo porque yo lo quiero para lo que eso sea bueno, y me olvido de que pertenece a otra persona y que yo debía amar a mi prójimo más de lo que me amé. Por ejemplo, la pera que me robé. Y así el mal es visto tradicionalmente entre los platónicos como una opción de un amor inferior y un descuido de un amor superior. Pero el mal siempre es amar algo intrínsecamente bueno, solo de una manera desordenada. Y para nosotros, como los protestantes, a menudo nos inclinan, especialmente como calvinistas, a decir: eso no parece captar plenamente la gravedad del mal como el mal es realmente malo. Y aunque Agustín a veces utiliza esa noción del mal como amar demasiado, un amor menor, en un momento, cuando él recuerda su juventud, comenzamos a ver cómo la comprensión bíblica se abre paso a hacer un punto en la parte de Agustín más allá de lo que realmente había pensado filosófica y teológicamente. Y esto es lo que escribe. Él recuerda que cuando era niño se robaba peras del árbol de un vecino. Y él escribe: tu ley, oh Señor, castiga el robo, y esta ley también está escrita en los corazones de los hombres, que ni siquiera la violación de la misma la borra, porque ni el ladrón recibe con calma ser robado. ¿Cómo sabes que robar es malo? Porque si alguien te roba algo, tú te enojas. Ni siquiera si es rico y los demás roban porque están necesitados. Sin embargo, he elegido robar no porque la necesidad me lleva a eso, en cambio, por una falta de justicia y un desprecio por ella, y un exceso de maldad, porque robo cosas que yo ya tenía en abundancia y de mejor calidad. No tengo ganas de disfrutar de las cosas que he robado, pero sí del robo de las mismas y el pecado. Como ven, él está llegando a una comprensión más bíblica del mal. Platónicos tradicionales habían dicho: bueno, usted tenía hambre, que vio las peras, se enamoró demasiado de las peras olvidando al vecino a quien debía amar más, por lo que robó las peras como las deseaba. Y él dice: no, yo no tenía hambre, yo no deseaba las peras, simplemente me gustaba hacer lo que estaba mal. Y hay algo que ver como Agustín comienza a moverse más allá de una comprensión filosófica de las cosas, una comprensión bíblica más completa del mal, del peso del mal que le rodeaba. Y eso es parte de lo que lo lleva a pensar mucho acerca de la gracia, la carga del pecado, de la incapacidad de los seres humanos para ayudarse a sí mismos. Y es esa línea de pensamiento, si realmente estamos tan atrapados en el pecado, si estamos realmente tan pervertidos por el pecado,
¿Cómo podemos nosotros mismos rescatarnos? Y si solo somos rescatados por la acción de Dios, por iniciativa de Dios, entonces Dios debe tener planeado rescatarnos desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y he aquí que este es el idioma que encontramos en la Biblia, ¿no? Y eso resulta de la reflexión sobre el pecado, de la reflexión sobre la necesidad de la salvación, en su reflexión sobre la gracia que Él llega a su enseñanza de que somos salvos solo por gracia, de acuerdo al propósito de predestinación de Dios. Y Agustín se convierte en uno de los grandes teólogos antiguos al recuperar esa dimensión de la enseñanza paulina. Gran parte de la iglesia había saltado esto, gran parte de la iglesia no había prestado mucha atención a ella hasta que llegó Agustín, pero ¿pueden ver cómo está llevando la doctrina de la salvación al frente y al centro de la vida de la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza del hombre, la naturaleza de nuestra caída? ¿Cuán débiles somos? ¿Qué tanto tiene que hacer Dios para salvarnos? ¿Podemos ser salvados por nuestra cooperación con la gracia o somos salvos solo por gracia? Y Agustín, a lo largo de su carrera, tuvo que enfrentarse a varios maestros. En primer lugar, a Pelagio, quien dijo, bueno, es bueno tener gracia, pero en realidad podemos salvarnos nosotros mismos sin la gracia. Pero la mayoría de nosotros necesitamos un poco de ayuda de la gracia. Por lo que la gracia está bien, pero no es absolutamente necesaria. Agustín lo martilló. Pelagio realmente quedó destruido en el argumento teológico. A partir de ese día, Agustín, hasta el día de hoy, ya casi nadie en la historia de la Iglesia de Occidente dice, soy pelagiano. Más tarde en su carrera llegaron los semi-pelagianos. Bueno, por supuesto que necesitamos la gracia tiene que venir primero, pero luego tenemos que cooperar con la gracia. Entonces Agustín usó toda la artillería pesada con los semipelagianos. Él no acabó completamente con ellos. Los semipelagianos sobrevivieron a pesar de que sus argumentos debieron haberles destruido. Por lo que en toda la historia de la Iglesia, desde ese momento, cuando una discusión de la salvación surge a menudo, algunas personas dicen, bueno, yo soy agustiniano, y otros dicen, no, usted es semipelagiano. Bueno, no soy realmente semipelagiano. Prefiero pensar que soy semi-agustiniano. Y así ha habido este movimiento de ida y vuelta en la Iglesia Católica Romana en la Edad Media. Había allí un 100% de agustinianos en la Iglesia Católica de la Edad Media que creían que somos salvos por gracia, tal y como creemos hoy. De todas maneras, eso es para otro día. El movimiento protestante ha estado preocupado por eso. Personas han dicho, nosotros somos salvos por gracia solamente. Y eso es lo único que se debe decir. Y luego hay gente que ha dicho, bueno, somos salvos por gracia y tal vez un poco algo extra que tenemos que contribuir. Así que hemos tenido esta lucha. Pero Agustín es el que dirige nuestra atención a la Escritura y su enseñanza de que somos salvos por gracia solamente. Y eso ha sido un gran beneficio para la vida de la Iglesia. Bueno, ¿qué otra cosa escribió Agustín? ¿A qué más él dirige nuestra atención para que consideremos? Una de estas cosas es el asunto de la autoridad. ¿Cuál es la autoridad en la vida de la comunidad cristiana de Agustín? Bueno, hay dos declaraciones de Agustín que a la Iglesia Católica de la Edad Media le gustaba citar. Una de ellas es, yo no hubiera creído el Evangelio de no haber sido por la autoridad de la Iglesia. La Iglesia medieval amaba esa declaración, la declaración de Agustín más citada en la Edad Media. Yo no habría creído el Evangelio de no haber sido por la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Qué Agustín quiso decir con eso? Él dijo realmente lo que quería decir. Yo nunca hubiera llegado a la fe si no hubiese tenido un gran predicador que me enseñara. Como ven, no se trata de la autoridad formal de la institución de la Iglesia. Se habla de un predicador que le enseñó. Y no habría conocido la fe de no haber habido un predicador. ¿Y cómo oirán si no hay alguien quien les predique? ¿Cómo creerán a menos que haya un predicador? Y eso es lo que está diciendo. Otra famosa frase de Agustín fue la siguiente: Roma locuta causa finita. Impresionante, ¿verdad? Roma locuta causa finita. Roma ha hablado, el asunto está resuelto. Les gustaba citar esto. Roma ha hablado, el asunto está resuelto. Bueno, lo que a menudo se ha dicho es que cuando Agustín dijo eso en la Edad Media fue cuando el obispo de Roma estuvo de acuerdo con él.
Y cuando el obispo estuvo de acuerdo con Agustín, el obispo de Hipona, para entonces usted debía escuchar al obispo de Roma. Pero no porque el obispo de Roma tenía autoridad en sí mismo, sino porque solo el obispo de Roma en ese momento había tenido el suficiente sentido común para estar de acuerdo con Agustín. Otro obispo de Roma, después que estuvo en desacuerdo con Agustín, ¿saben lo que Agustín dijo? Christos locutas causa finita. Cristo ha hablado, el asunto está resuelto. Cuando el obispo de Roma no estaba de acuerdo con él, no podía importarle menos lo que el obispo decía. No estaba atado al obispo lo que dijera, sino lo que Cristo dijera. Así que se ve muy claramente cuando se estudia Agustín en su conjunto que para él la autoridad está en las Escrituras. Es a través del estudio de las Escrituras que se encuentra la verdad. Cuando el obispo de Roma está de acuerdo con las Escrituras, necesitamos estar de acuerdo con el obispo de Roma. Cuando el obispo de Roma no está de acuerdo con las Escrituras, no tenemos que estar de acuerdo con él. Y esa fue realmente la posición de Agustín, y es tremendamente importante que entendamos eso y lo mantengamos. Ahora, ¿qué pasa con los sacramentos? Agustín sobre los sacramentos es realmente muy interesante. Él hace hincapié en la importancia de los sacramentos, pero en realidad no enseña lo que la Iglesia medieval católico romana enseñaba. Para Agustín, su punto de vista de la Cena del Señor, por ejemplo, es muy similar al de Juan Calvino. La Cena del Señor es instituida por Cristo, es muy importante, es una verdadera comunión con Cristo, pero no es una conversión, un cambio del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Algunos de los teólogos medievales dijeron, el problema con Agustín es que es muy claro en la gracia y no lo suficientemente claro en la Cena del Señor. Y lo que realmente significa es que no es un teólogo católico romano medieval. Él ve realmente los sacramentos como fundamentalmente espirituales en el carácter. Incluso dijo una vez, crea y usted ya ha comido. Un comentario muy interesante acerca de la Cena del Señor. Crea y usted ya ha comido. Esto demuestra que la fe es fundamental para lo que el sacramento es y cómo éste bendice a los cristianos. Así, el patrimonio de Agustín es realmente intrigante, uno complejo para la iglesia tardía, y su visión es tan profunda que es alguien a quien podemos volver una y otra vez a citar y podemos aprender mucho de él, pero siempre tenemos que recordar que no es una autoridad en y de sí mismo. Es probable que no se hubiera visto a sí mismo como una completa autoridad. Ahora, al final de su vida sabía que él estaba teniendo una gran influencia en la gente, y más tarde en su vida se volvió, y él fue a través de todos sus escritos y escribió un libro llamado Retracciones. Probablemente yo debería hacer esto con estas conferencias sobre la historia de la iglesia, volver atrás, revisar todo y decir dónde lo dije bien o dónde me equivoqué. Y él mismo se corrige en las cosas que dijo cuando era más joven. Ahora, él quiere dejar esto claro. Tuvo la sensación de que su influencia era cada vez mayor, que estaba haciendo un impacto profundo en la iglesia y que quería ser lo más fiel que un maestro pudiera ser. Quería ser lo más claro posible. Por encima de todo, quería ser fiel a las Escrituras. Esa fue su labor, ese fue su trabajo. Y otra de sus grandes obras que ha tenido un profundo impacto en el oeste es la obra que trabajó en casi 20 años al final de su vida, su ciudad de Dios, sobre la ciudad de Dios. Y es una especie de teología de la historia, como un erudito lo ha dicho. Él mira a toda la historia y trata de ver cómo Dios está obrando en la historia, y él dice, usted sabe, cuando miramos la historia, lo que tenemos que ver es que la historia tiene que ver con la construcción de dos ciudades. Ahí está la construcción de la ciudad de Dios y la construcción de la ciudad del hombre. Ahí está la construcción de la ciudad que quiere honrar a Dios y la construcción de la ciudad que quiere deshonrar a Dios. Ahí está el edificio de Jerusalén y ahí está la construcción de Babilonia. Estas son las dos ciudades que representan dos enfoques completamente diferentes para entender lo que es la vida y cómo podemos servir a Dios. Y curiosamente, Agustín dijo, estas dos ciudades están construidas sobre la base de dos amores diferentes.
¿O nos amamos a nosotros mismos para desprecio de Dios, con lo cual edifica Babilonia? ¿O amamos a Dios para el desprecio de uno mismo, lo que construye la Jerusalén celestial? Así tenemos que preguntarnos qué controla nuestras vidas, qué motiva nuestras vidas. Él dijo, aparte de la gracia de Dios, nos volvemos a nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos. Y solo por la gracia de Dios nos extendemos hacia Dios y encontramos vida en Dios. Solo por el amor de y por la gracia de Dios nos dirigimos a Dios para amarlo y para cambiar el rumbo y propósito de nuestra vida. Y este libro realmente enorme que él escribe sobre la ciudad de Dios es un esfuerzo para mostrar la forma en que esto funciona en la historia, cómo en última instancia estas dos ciudades serán separadas para siempre la una de la otra en el juicio final. Pero dice, parte del problema que enfrentamos ahora como cristianos es que estas dos ciudades tienen que vivir una al lado de la otra. Y esta vida mezclada es la que tenemos que reconciliar nosotros como cristianos. Pero donde nosotros los cristianos podamos tener una influencia en este mundo, nosotros debemos de ejercerla. Y donde podamos, como cristianos, frenar la construcción de la ciudad humana y avanzar en la construcción de la ciudad de Dios, debemos hacerlo. Y mientras que eso suena bien, y en muchos aspectos estamos de acuerdo con Agustín, tenemos que reconocer que en ese momento Agustín está realmente promoviendo la idea de que el cristianismo debe dominar a la sociedad y que el cristianismo no debe ser suprimido y que el poder del Estado debe ser dirigido por los cristianos en donde puedan oponerse y prohibir las religiones no cristianas. Agustín probablemente no podía anticipar lo que iba a salir de esto, pero aquí realmente está el fundamento de la persecución de los no cristianos que tiene lugar en el occidente en la Edad Media. Y es una especie de cuento con moraleja para nosotros recordar que cuando hablamos de ser una influencia en este mundo, tenemos que ser muy cuidadosos porque no queremos ser una influencia que le quite los derechos, las libertades a otras personas. Y realmente, Agustín comenzó un experimento en la milenaria civilización cristiana donde en realidad solo se permitió el cristianismo y otras formas de la religión eran oprimidas, y eso no funcionó muy bien. En última instancia, el cristianismo realmente no ha avanzado mediante la coerción, solamente ha avanzado mediante la persuasión. Y creo que realmente tenemos que estar comprometidos con eso. Vamos a llegar al final de esta conferencia y vemos a Agustín como una gran influencia, grande en forma positiva para muchos, pero como no nos debe sorprender, él no era perfecto. Pero sigue siendo una gran inspiración, un gran estímulo, un gran director para nosotros sobre la forma en que debemos ir. Bien, venimos a nuestra última conferencia en la historia de la Iglesia antigua y no quiero que todos ustedes tengan un suspiro grande de alivio y muestren más alegría de la que puedan disimular. Usted puede sentir que ha estado aquí mucho tiempo, pero a mí me parece que hemos hecho esta carrera loca por la historia antigua y tantas cosas se excluyeron que me hubiera gustado haber hecho. Pero pienso que un historiador siempre siente así, que no importa cuánto tiempo usted le dedique a mirar un campo, y espero que al menos esto nos haya orientado en la historia de la Iglesia en el período antiguo y nos uniera un poquito con hermanos y hermanas en Cristo que fueron antes de nosotros. Ahora, en esta última conferencia quiero concentrarme un poco más en la vida de la Iglesia. Hemos estado mirando mucho la teología de la Iglesia y algunos grandes teólogos de la Iglesia, pero he aquí que es igualmente importante la experiencia del pueblo en la Iglesia cuando ellos vienen a conocer a Cristo y tratar de adorarlo. Por eso quiero hablar un poco sobre el culto y los sacramentos y las nuevas tradiciones de la Iglesia a finales del período antiguo. Y por lo tanto, permítanme hablar
de un par de cosas tal vez ligeramente dispersas, pero generalmente alrededor del tema de la piedad. Y la primera pregunta que quisiera tratar con ustedes es, ¿realmente la iglesia antigua bautizó a los niños? La práctica del bautismo de infantes, ¿de dónde viene? Y como es demasiado a menudo el caso con la historia antigua de la iglesia, no podemos estar tan seguros como nos gustaría. Ciertamente sabemos que por el año 300 la práctica universal de la iglesia antigua fue bautizar a los niños de los creyentes. El problema es que preguntarnos qué pasó antes del año 300 y qué tan cierto podemos estar de esto. Hace muchos años, ahora dos eruditos luteranos alemanes ordenaron todo su gran aprendizaje, uno para decir que la iglesia temprana practicó el bautismo de los niños, y el otro para decir que las pruebas no están tan claras. Parte del problema en la evaluación de pruebas es que se puede citar a uno de los primeros padres diciendo, nosotros bautizamos a los niños, pero no dice a qué edad los niños eran bautizados. Obviamente es una cosa si bautizo con un mes de edad, y es algo muy diferente si he bautizado a un niño de 13 años y todavía ambos son niños. Así que cuando nos fijamos en las pruebas de la iglesia primitiva en el segundo y tercer siglo, la evidencia simplemente no es concluyente. No creo que ningún lado de este debate pueda ganar, que está bien, porque al final del día la historia no responde a esta pregunta. La Biblia responde a la pregunta, la reflexión teológica sobre la Biblia responde a esa pregunta, y así es que realmente como debería de ser. Hay un poquito de evidencia, lo cual es fascinante en el lado del bautismo infantil, y yo no estaría diciéndoselo si no fuera así, que se remonta bien atrás hasta el tiempo de Policarpo. Una vez más, aquellos de edad de procrear es posible que deseen escribir ese nombre. Policarpo, obispo de Esmirna, estudió con el apóstol Juan, y en el martirio de Policarpo, que es un documento muy interesante de leer, Policarpo dice que ha servido al Señor durante 86 años, lo cual nos lleva de nuevo alrededor del 60 después de Cristo. Y a continuación, uno de los asuntos realmente interesantes cuando dice, he servido al Señor durante 86 años. ¿Está diciendo yo me convertí a los 20 años? ¿Y yo le he servido durante 86 años? Bueno, es un poco difícil, ¿no? Eso lo haría de 106 años posiblemente, pero no muy probable en el mundo antiguo. Se habrá convertido a los 10 y así tendría 96. Posiblemente no enteramente probable en el mundo antiguo, especialmente porque sabemos que no pasó mucho tiempo antes de que viajara a Roma, un viaje muy arduo. Y así, Joaquín Jeremías es un erudito luterano que cree que los recién nacidos fueron bautizados en la iglesia primitiva. Utiliza a Policarpo como un ejemplo clave para decir, cuando aquel dice, le he servido durante 86 años, lo que quiere decir realmente es fui bautizado como un bebé alrededor del 60 después de Cristo. Y yo le he servido toda mi vida. ¿Y es concluyente? No. ¿Es la interpretación de Jeremías de dichas pruebas la única forma de leerlo? No, pero nos ilustra la dificultad de averiguar lo que realmente sucedió, especialmente en el primer, segundo y tercer siglo. Ahora, una pregunta frecuente es, pues si la iglesia bautizaba bebés en el siglo IV, ¿de dónde viene la práctica si no era apostólica? Y algunos defensores de la causa bautista, todos gente noble, algunos defensores de la causa dicen, bueno, esto estuvo asociado con una especie de noción supersticiosa del bautismo, por lo que la gente comenzó a pensar que el bautismo realmente limpiaba pecados. Así que debemos practicarlo con los recién nacidos. Y así es como se desarrolla el bautismo infantil. Una manera posible de interpretar la historia, pero por otro lado, cuando leemos las confesiones de Agustín, cuidadosamente descubrimos que Agustín no fue bautizado como un bebé. Ahora, ¿cómo leemos eso? Bien, esto podría apoyar la posición bautista, o nuevamente, usted puede argumentar de la otra manera. Lo que parece haber ocurrido, en el caso de Agustín al menos, es que su madre razonó exactamente del mismo modo que Constantino razonó. El bautismo, si limpiaba el pecado, yo debería retrasarlo
tanto tiempo como fuera posible para limpiar el mayor número de pecados. Y una vez más, cuando leemos las confesiones cuidadosamente, descubrimos que Agustín estuvo muy enfermo alrededor de la edad de 15 años y su madre apresuró que él se bautizara. Y entonces él se recupera y ella lo pospone. Tenemos así clara evidencia de que personas aplazaron el bautismo con la esperanza de lavar más pecados. Así que el argumento de que es supersticioso, que está invirtiendo una especie de noción mágica en el bautismo, funciona en ambos sentidos. Así es como me gusta decir a los seminaristas: usted paga su dinero y toma su elección. La historia finalmente no nos resuelve ese problema, aunque hay evidencia de que pueda ser leída en cualquier dirección. Eso sobre el bautismo. Ahora, ¿y qué de la adoración en el sentido general? Lo que vemos es que la historia antigua se mueve a lo largo. La adoración es cada vez más elaborada, especialmente después de la conversión del emperador. Antes de la conversión del emperador, los cristianos son una religión ilegal. Algunos tienen dinero, pero no mucho. No es una oportunidad para construir edificios realmente elaborados en cualquier caso, pero no es seguro construir edificios realmente elaborados. Después de la conversión del emperador, ahora es posible tener dinero para construir edificios magníficos, y de hecho varias personas nobles ricas del Imperio Romano lo hicieron, y el emperador comienza junto con ellos a querer demostrar su piedad dando dinero para edificios elaborados. Y de repente hay una dedicación de las artes para apoyar el cristianismo, y la idea es de que artistas puedan ayudar a hacer avanzar la causa del cristianismo por la construcción de los edificios más bellos. Y cada vez más hay una concentración de eventos en la vida de Cristo para convertirlos en días sagrados. Es muy interesante que hasta el siglo V hubo muy pocos días sagrados en la vida de la Iglesia. La Iglesia no guardó la Navidad como un día santo hasta el siglo V. Estas son todas las partes de la elaboración de la vida de la Iglesia que parece que se está produciendo ahora, que la Iglesia está más favorecida. Ahora, en interés de declararles todo, necesito decirles que soy un puritano, calvinista, estricto. Así que mi lectura de la historia antigua de la Iglesia es en parte apoyar mi punto de vista, y soy bastante suspicaz sobre algunos días sagrados y el uso del arte en el cristianismo. No se lo digan a R.C., que dije eso. Así que podemos leer la historia de una manera diferente. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, que hasta aproximadamente el siglo IV, todos los padres cristianos hablan contra el uso de obras de arte figurativo para servir a Dios. No hubo ninguna estatua y ciertamente no hubo ninguna imagen de Dios o de Cristo en las iglesias hasta el siglo IV. La adoración permaneció relativamente sencilla. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en la iglesia primitiva, durante toda la historia de la iglesia antigua, los instrumentos musicales no eran permitidos en la iglesia? Eso suele sorprender a la gente. De hecho, los instrumentos musicales realmente no fueron incluidos en el culto cristiano hasta aproximadamente el año 1000, y solo en la iglesia occidental. Hasta este día la iglesia ortodoxa oriental no tiene instrumentos en la adoración pública. Todos los cantos se hacen a capela. Calvino intentó restaurar esa práctica en Ginebra. Bueno, sí restauró esa práctica, sí. Él no pudo convencer a todos los calvinistas para continuar con la práctica que había restablecido. Así que hubo inicialmente bastante simplicidad en el culto cristiano, sin instrumentos musicales, sin gran decoración artística, canto de salmos, canciones del Nuevo Testamento normalmente, una simplicidad que se centró en la lectura de la Biblia, la predicación de la Biblia, oraciones y simple canto a Dios. Y todo comenzó a cambiar a finales del período antiguo, de modo que el culto cristiano se hizo cada vez más y más elaborado. Las artes fueron cada vez más y más introducidas en el período antiguo, y esto alcanza una culminación en el edificio de la iglesia de Santa Sabiduría o la Hagia Sofía, que todavía hoy puede verse en Estambul. Por supuesto, para entonces era la capital del Imperio Romano bajo el emperador Justiniano, en la época de Justiniano, que gobernó
entre el 527 y 565, y él quería una iglesia que expresara adecuadamente la majestuosidad de su imperio, y por lo tanto construye lo que entonces era la iglesia más grande de la cristiandad, la iglesia Hagia Sofía. La iglesia sería la iglesia dominante en Constantinopla durante 900 años. Esa iglesia sería el centro de adoración de la iglesia ortodoxa desde el momento en que se terminó a mitad del siglo VI en adelante, hasta que Constantinopla cayó ante las fuerzas del Islam en el 1453. Casi un milenio, esta iglesia se situó en el centro de la cristiandad, y cuando el Islam capturó a Constantinopla en el 1453, luego los musulmanes llegaron, taparon todos los mosaicos que habían cubierto las paredes de la iglesia de Hagia Sofía y la convirtieron en una mezquita. Hoy es un museo en Estambul y se puede visitar, y realmente han empezado a eliminar algo del material que cubría los mosaicos, de manera que usted puede ver algunos de los antiguos mosaicos que habían sido construidos allí en la iglesia Hagia Sofía. Allí también se comenzó a desarrollar sobre el mismo período el uso de íconos. Ahora, un ícono en el culto de la adoración ortodoxa oriental es un objeto religioso muy particular, generalmente pintado en madera, pintado con ciertas oraciones de una manera muy estilizada, para que usted no crea que representa realmente el santo. Eran llamados ventanas al cielo. Casi siempre tienen un fondo de oro para decir que el santo vive en el cielo y que serás entrado a través del ícono en el cielo, y esto fue parte de esa dedicación de capacidad artística al servicio de Cristo. Pero más allá de nuestro período, realmente en los siglos VIII y IX, el imperio oriental estaba atormentado con tanta conmoción sobre los íconos. Allí surgió un movimiento conocido como iconoclastia, la destrucción de los íconos, y varios emperadores condujeron un esfuerzo para destruir los íconos. Y por otro lado, al otro lado del debate estaban los iconódulos, los veneradores de las imágenes. Y esta era una cuestión real, una controversia real sobre cómo Dios debería ser adorado. Uno de los grandes defensores de los íconos fue Juan de Damasco, y Juan de Damasco dice: si negamos los íconos, si decimos los íconos deben ser idólatras, lo que realmente estamos diciendo es que nuestros ojos no han sido redimidos. Y puesto que nuestros ojos son los sentidos más importantes como seres humanos, si nuestros ojos no están redimidos, no estamos redimidos. Y así fue que los íconos vinieron a ser para Juan de Damasco, y más tarde la ortodoxia oriental, una parte crucial, una parte central de la piedad y de la vida de la comunidad cristiana. Y hoy en día, en hogares piadosos, ortodoxos, generalmente hay un grupito de íconos como una especie de centro de culto en cada hogar, así como en las iglesias. Y esto plantea una pregunta muy interesante, ¿no es cierto? ¿Cuál es el centro real de nuestra redención? Para los calvinistas, al menos, abogamos que es la audición, el sentido más importante para la redención es nuestra audición. El centro de nuestra salvación y experiencia religiosa no es tanto lo que veamos, es lo que escuchamos, es la palabra que llega a nuestros oídos. Pero estamos empezando a ver en este último periodo antiguo el surgimiento de ciertas tradiciones que vendrán a ser más y más poderosas. Ahora, curiosamente, inicialmente la Iglesia Occidental era algo resistente al uso de estas expresiones artísticas para ayudar en el culto y devoción. Pero luego, a inicios de la Edad Media, la Iglesia Occidental hace un giro de 180 grados e introduce instrumentos musicales. También introduce estatuas en la vida de la Iglesia. Y en una de esas curiosas ironías de la historia, dice la Iglesia Oriental: ¿estatuas? Eso es terrible. Está en contra de los mandamientos. No te harás imagen. Y la Iglesia Oriental dice: no tenemos ninguna imagen, solo tenemos imágenes planas, por lo que
mantenemos el mandamiento, pero la iglesia occidental viola el mandamiento, volviéndose idólatras porque tienen estatuas. Como pueden ver, estas cosas se construyen una sobre la otra. Hay una tendencia a la elaboración, elaborar los días sagrados, elaboración de imágenes, elaborar formas de adoración. Y de esa manera van aportando algo para que todo el mundo se conecte. El principio de Roma, y en cierta medida de la ortodoxia oriental, es, para ser un poco tosco, no les importa si soy un poco tosco, ¿verdad? Denle a la gente lo que quieran, denle a la gente algo con lo que puedan conectarse. Si quieren un santo, denles un santo. Si quieren una imagen, denles una imagen. Si quieren cierto tipo de música, se les da ese tipo de música. Si necesitan días sagrados, darles los días sagrados. Y así el problema con esta expansión de las cosas es que el proceso se pierde la simplicidad bíblica. En lugar de simplemente centrarse en Cristo, orando a Él, terminamos con todos estos santos a los que estamos orando. En lugar de centrarnos en la palabra como la forma en que Dios nos habla, entonces tenemos todas estas imágenes que nos hablan. Y en lugar de preservar el día del Señor como el día en que el Señor debería ser adorado, tenemos todos estos días sagrados. Y ahora, realmente, en mi opinión, de manera escandalosa, el obispo de Roma dice: no tienes que adorar el domingo, puedes ir el sábado en su lugar. Por supuesto, muchos protestantes dicen eso también, y yo creo que podemos decir que hay un montón de esta misma tendencia de darle a la gente lo que ellos quieren, que se encuentra en muchas iglesias protestantes hoy. Realmente tenemos que pensar en eso, realmente necesitamos reflexionar sobre eso. Ahora, por supuesto, en el centro de lo que se convertiría en adoración medieval está la Cena del Señor. Y queremos dedicar un poco de tiempo a esto pensando en lo que está sucediendo en la comprensión de la Cena del Señor en el periodo de la Iglesia primitiva. Lo primero que podemos decir es que la doctrina católica de la transustanciación, que se define en la Edad Media, tiene relativamente poco apoyo en el periodo de la iglesia primitiva. He dicho relativamente poco. Hay algunos teólogos de Roma que pueden citar y que suena mucho como que enseñan la doctrina de la transustanciación. Ustedes saben lo que es la doctrina de la transustanciación. Es la doctrina definida en el Cuarto Concilio de Letrán en el 1215, que dice: el pan y el vino, por la obra milagrosa del sacerdote, se cambian en el cuerpo y la sangre de Cristo. Son tan completamente cambiados que el pan no es pan ya. Es puramente y totalmente el cuerpo de Cristo, y el vino no es más vino ya. Es pura y exclusivamente la sangre de Cristo. Y esto es notable. Es notable porque, por supuesto, todavía parece pan y sabe como el pan, pero el milagro se ha hecho, no queda nada de pan. Es pura y totalmente el cuerpo de Cristo, y por eso es que ese pan, una vez consagrado, se puede tomar y se puede adorar, porque es el cuerpo de Cristo. Y cuando los protestantes dicen: bien, ustedes están adorando pan, ellos dicen: no, no, no. Así es, nosotros estamos adorando a Cristo, y es la misa hasta el día de hoy. Cuando el pan está consagrado, noten que el monaguillo, si hay monaguillos, suena la campana y todos deben inclinarse, y el sacerdote sostiene el pan y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo el mundo adora, porque ahora parece pan. La enseñanza romana dice que no es pan, se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Cristo está presente con nosotros. Yo conocí a algunos seminaristas que solían salir y dar testimonio a los católicos romanos diciéndoles: ¿tienes una relación personal con Jesucristo? Y un católico inteligente le dijo: sí, yo como su cuerpo cada domingo. Ese fue el sentido. Cristo está con nosotros, Él está presente. Es la enseñanza realmente que no está muy presente en la iglesia primitiva, especialmente si usted lee lo que los padres escribieron más ampliamente. Ocasionalmente encontrará una declaración que suena como transustanciación, pero normalmente, si lees más ampliamente en ese padre, no es realmente lo que está diciendo. Tal transustanciación no es muy compatible con la iglesia antigua. Lo que sí
tiene bastante apoyo y viene como una sorpresa para nosotros como protestantes. Es la noción de, en cierto sentido, que la cena del Señor es un sacrificio ante Dios. Por supuesto que es muy importante para la iglesia que la misa es un sacrificio. Hasta el día de hoy la iglesia católica enseña que la misa es un sacrificio sin sangre, propiciación de Dios. Cristo se ofrece en el altar y la oferta es justificadora, y ese lenguaje puede leerse ahora de nuevo en la iglesia antigua, el lenguaje del sacrificio. Pero cuando leemos cuidadosamente, descubrimos que es en los primeros siglos de la iglesia. Ese lenguaje es casi siempre el sacrificio de acción de gracias. Recuerde que la Biblia habla que ofreciendo a Dios un sacrificio de acción de gracias. Esto no es un sacrificio de propiciación. Se trata de una Eucaristía, de una acción de gracias a Dios cuando reconocemos su bondad para nosotros. Pero más allá de eso, tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje, de manera que no leamos sobre lo que se dice. Permítame citarles a Juan Crisóstomo, un gran teólogo, un gran predicador, un patriarca de Constantinopla, y en un momento a Juan Crisóstomo literalmente dijo así: Juan, lengua de oro, dijo: siempre ofrecemos el mismo sacrificio por el mismo Cristo. El mismo Cristo se ofrece otra vez a través del sacerdote. Así que suena muy sacrificial, ¿no es cierto? Roma le encantaría citar a Juan Crisóstomo en la iglesia antigua, y uno de los grandes padres de la iglesia, pero luego lees un poco más y Crisóstomo dice: ¿ofrecemos siempre el mismo sacrificio? O más bien realizamos un memorial del sacrificio y decimos: bueno, ¿cuál es Juan? Somos camaradas con él. ¿Cuál es Juan? ¿Es un sacrificio o es un memorial del sacrificio? Bien, nos habla en este lenguaje, no de manera técnica o específica, un lenguaje que luego se utiliza teológicamente, y de todas formas lo que vemos a continuación es una tradición emergente a finales del período antiguo y que empieza a ser cada vez más problemática, que está empezando a mover la iglesia más y más lejos de la Biblia. Y sin embargo, yo diría que al final de la iglesia antigua las cosas son aún bastante cercanas a la Biblia. Se están produciendo algunas direcciones que son preocupantes, direcciones que se convertirán en más problemas a medida que avanzamos en la época medieval, pero al mirar la misma iglesia antigua, en sí no es perfecta, pero es maravilloso lo que lograron. No interpretan toda la Biblia correctamente, pero interpretaron una cantidad increíble de la Biblia correctamente, y debemos estar preparados para criticarles cuando están mal. Debemos detener todo lo que dijeron contra el estándar de la Biblia, y aún debemos alegrarnos de cuán fieles fueron, cuánto lograron en las difíciles circunstancias que enfrentaron, cuando la mayoría de las personas no tenían Biblias, cuando era muy difícil conseguir tratados teológicos para leer, cuando la vida era una lucha para hacerlo bien. Hicieron muchas cosas correctamente, y así al llegar al final espero haberlos alentado, quizás, para que estudien más sobre el periodo de la iglesia antigua y que tengan un sentido más profundo de agradecimiento por lo mucho que podemos aprender de estos cristianos que fueron antes que nosotros, y cuán gran estímulo son para nosotros para que estudiemos la Biblia y siempre dedicarnos a interpretarla bien. Muchas gracias por su amable atención.